Un río es una corriente natural de agua dulce que fluye de manera continua. A lo largo de la historia, todas las culturas se han asentado cerca de sus cuencas para aprovechar el agua y la fuerza de su movimiento. A esta fuerza que genera la naturaleza por medio del ciclo del agua se le conoce como energía hidráulica. Las centrales hidroeléctricas transforman esta energía hidráulica en energía eléctrica. El agua de los ríos que baja por las montañas se puede desviar o retener por medio de acueductos y presas. Toda esta agua se almacena como energía potencial. Posteriormente, se deja caer a través de grandes tubos, generando energía cinética. Durante la caída, el agua se dirige a una rueda hidráulica o turbina, donde choca y provoca que esta turbina gire, transformando la energía cinética en energía mecánica. El eje de la turbina está unido al generador eléctrico y aquí la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. La energía eléctrica es un fluido que al ser utilizado se manifiesta en una forma transformada, por ejemplo, en energía lumínica. Las centrales hidroeléctricas producen energía limpia, ya que transforman la energía hidráulica en eléctrica, sin generar contaminación, principalmente gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. México tiene en su territorio 135 ríos y en ellos alrededor de 6,000 presas y bordos de almacenamiento de agua. La Comisión Federal de Electricidad opera 60 de estas presas para generar energía eléctrica, de las cuales 15 se consideran de gran escala. Las 5 centrales hidroeléctricas más grandes de nuestro país son Chicoacén, la más potente del país, ubicada en el cauce del río Grijalva en Chiapas, con una potencia instalada de 2,400 megawatts. Infiernillo, ubicada en el cauce del río Balsas, entre los límites de Michoacán y Guerrero, con una potencia instalada de 1,200 megawatts. Malpaso, ubicada también en el río Grijalva, con una potencia instalada de 1,080 megawatts. Aguamilpa, inaugurada en 1994 en el cauce del río Santiago en Nayarit, con una potencia instalada de 960 megawatts. Y La Angostura, ubicada en el cauce del río Grijalva en Chiapas, con una potencia instalada de 900 megawatts, puesta en marcha en 1976. El estado de Chiapas es el mayor generador de energía hidroeléctrica en México y Nayarit ocupa el segundo lugar. Las centrales hidroeléctricas generan el 11.4% de la energía total que necesita el país. Para un aproximado de 12.3 millones de habitantes, por ejemplo, podrían generar energía eléctrica para la cantidad de personas que habitan en los estados de Nayarit, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Sí, México es uno de los países que tiene una gran infraestructura en tema de la producción de energía eléctrica, la transmisión y distribución de la misma. Entonces, hoy por hoy podemos llevar energía eléctrica prácticamente a todo el país de una manera confiable, de una manera continua, en caso de que haya algún desastre natural o alguna emergencia. El tiempo de restablecimiento de las condiciones para el suministro de energía eléctrica es muy rápido. Entonces, es una infraestructura que por muchos años el país ha ido trabajando. Ha habido muchas generaciones y muchos esfuerzos puestos para que esta infraestructura logre abarcar gran parte del territorio nacional. Entonces, hoy por hoy lo que nos queda es administrar esta infraestructura de la mejor manera, fortalecerla y sobre todo mantenerla. En México, en la época prehispánica, los pueblos originarios tenían un gran conocimiento hídrico. La prueba está en las antiguas ruinas que aún podemos encontrar en el país. Por ejemplo, la presa Purrón en Puebla, una de las obras hidráulicas más importantes de la época prehispánica. Se comenzó a construir 750 años antes de nuestra era, con una capacidad final de 3 millones de metros cúbicos y un uso activo de más de 900 años. Muy cerca se encuentra la cueva de Coxcatlán, donde se han encontrado las muestras más antiguas de mazorcas de maíz. Después de la conquista,
Durante el periodo virreinal, a principios del siglo XVII, se establecieron relaciones transoceánicas con España y sus territorios. Con la llegada de los españoles, se realizó un primer proceso de incorporación tecnológica, donde proliferaron principalmente molinos de trigo y tela, accionados a través de la energía hidráulica, lo que generó una fuerte industria textil. Una vez concluido el movimiento de independencia de México, a inicios del siglo XIX, las fronteras nacionales se abrieron a nuevos mercados y fue posible una nueva apertura comercial que permitió disfrutar de los avances tecnológicos logrados en el extranjero. Es así que en 1888, en el mismo estado de Puebla, se instalaría la primer planta hidroeléctrica de servicio público. El ayuntamiento, en conjunto a la Compañía Anónima de Alumbrado Eléctrico de Puebla, con la fuerza del río Atoyac, logran prender 100 focos por medio de energía hidroeléctrica con la central Echeverría, ubicada a 14 kilómetros de la ciudad capital. Para 1892, se construye la central hidroeléctrica El Salto, que aprovechó la caída producida en el Salto de Juanacatlán, Jalisco, un gran salto de agua que se había hecho célebre por sus proporciones y su imagen, que con una presa de 20 metros de altura y 130 metros de largo en el río Santiago, consigue prender en Guadalajara 250 luces de arco y 250 focos incandescentes, la más moderna en ese tiempo y un importante destino turístico. La central hidroeléctrica de Necaxa comenzó a funcionar en 1905 con una sobresaliente línea de transmisión que se tendió hacia la Ciudad de México y hacia el distrito minero de El Oro. Alcanzó una longitud de 275 kilómetros, siendo la central hidroeléctrica con mayor capacidad de generación y la línea de transmisión más larga del país y del mundo. Esta es considerada la primer megacentral hidroeléctrica en el país, ya que para su construcción hubo que anegar grandes extensiones de terreno, lo que produjo alteraciones en el territorio, tanto en el medio natural como cultural. Una intervención territorial de este tipo implica profundas transformaciones en términos socioambientales para las comunidades, es decir, vuelven a reconfigurar todos sus estilos de vida entre las actividades productivas, sus formas o matrices culturales y sus formas de gobernanza ambiental, ¿sí? ¿Qué significa esto? El entorno cambia cuando se establece un proyecto hidroeléctrico, totalmente, es una transformación profunda biofísicamente, ¿no? Esto implica que si lo vemos que las comunidades dependían de un recurso anteriormente, tal vez un pequeño río, tal vez más zonas de cultivo aluvial, que son los espacios que están alrededor del río, pues ahora con la inundación, con la transformación de un río a un embalse, estamos hablando de otro tipo de actividades, otro entorno ecológico que va a ser aprovechado muy diferente, ¿no? Entonces, esta transición no nada más va a implicar que yo dependa ahora de otra actividad económica, en este caso la pesca, que es el más común o la actividad más común que hemos visto con la construcción de presas, sino que también va a cambiar los sistemas de valorización cultural sobre estos recursos naturales. Yo antes apreciaba el río para a lo mejor un esquema de ocio o de subsistencia o un tema de ritual, ¿no? O un tema sagrado, pues ahora voy a aprovechar el embalse para términos productivos. Entonces estamos viendo un cambio de valorización de los recursos naturales y esto también implica un proceso diferente de gobernar, de gestionar y utilizar o aprovechar los recursos naturales. Entonces, si vemos, son cambios muy profundos que te están hablando de que a lo mejor estamos hablando de un territorio comunitario y estamos transitando un territorio con dinámicas y a lo mejor ritmos y velocidades más mercantiles. Esto implica que hay un cambio totalmente en los modos de vida en términos materiales y simbólicos por las comunidades. Este Tepic que se hace presente para finales del siglo XIX y principios del siglo XX se va consolidando poco a poco como una ciudad a partir de la cual se coordinan, se dirigen diferentes actividades de transformación, como las fábricas textiles, como los ingenios azucareros. Entonces es un Tepic que está cambiando, es un Tepic que no únicamente en la parte
económica, sino también en la parte social y cultural. Es en este periodo, durante el auge de la industria textil en Tepic, Nayarit, comienza la historia de la energía eléctrica. El 23 de mayo de 1903, a un costado del Cerro de la Cruz, en el cauce del río Mololoa, se inicia la construcción de la primer central hidroeléctrica en el estado, conocida como El Punto. Constituida por una presa derivadora y un acueducto de mampostería de 1,5 kilómetros aproximadamente, que dirigen el agua hacia un tubo de presión de 1 metro de diámetro y 131 metros de longitud, el cual conecta al cuarto de máquinas, donde la presión es dividida para alimentar a 3 turbinas generadoras. A inicios de 1905, la nave de 210 metros cuadrados para el establecimiento de la planta hidroeléctrica presentaba gran avance, y un año después, en agosto de 1906, la maquinaria ya estaba instalada y la infraestructura de la central lista. Es así que el 26 de septiembre de 1906, frente a la conocida Casa Aguirre, la palanca se subió y 70 lámparas de arco, junto con 126 bombillas incandescentes, iluminaron calles y edificios de la ciudad de Tepic. Fue ese 27 de septiembre a las 6 de la tarde y que estaban reunidos aquí en esta finca, actualmente conocida como el Museo de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz. Aquí estaban reunidos ese grupo de empresarios con las autoridades político-administrativas del estado, del municipio, etc. Y aquí se va a estar inaugurando el servicio de luz eléctrica. Sin duda alguna, el uso del agua para generar este proyecto hidroeléctrico, que este generoso río, desde 1838, el año en que se funda la fábrica textil de Jauja, luego 1841, en que se funda la fábrica textil de Bellavista, 1845, en que aparece Puga, y luego 5 años después, en que aparece el ingenio azucarero de La Escondida. Este río de Tepic, desde ese entonces, se había convertido en el motor de esta economía regional. Este proceso de cambio industrial, de cambio tecnológico, no lo podemos explicar sin la presencia del río. El 14 de agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera, nacionalizó la electricidad por considerarla un patrimonio de las y los mexicanos y formó la Comisión Federal de Electricidad. Un año después, en 1938, da inicio la construcción de la central hidroeléctrica de Jumatán en Nayarit, que comienza a funcionar para 1941 para suministrar de energía a los poblados del norte, Santiago, Villa Hidalgo, Tuxpan, Ruiz y La Presa. Actualmente, en Nayarit existen 3 megacentrales hidroeléctricas que aprovechan el agua del río Santiago para generar energía eléctrica. La más notable de este complejo es Aguamilpa Solidaridad, con una potencia de 960 megawatts. Es 450 veces más potente que la planta de Jumatán. Solo esta central hidroeléctrica es capaz de generar más energía de la que necesita todo el estado de Nayarit. La central hidroeléctrica El Cajón es la hidroeléctrica que sigue río arriba, con una capacidad de generación de 700 megawatts. Se puso en operación en 2006. La central hidroeléctrica La Yesca se inauguró en el año 2015 con una capacidad instalada de 750 megawatts, ubicada en los límites de los estados de Nayarit y Jalisco, la presa más alta de América Latina. El patrimonio edificado del sector eléctrico en México se enfrenta a dificultades para su conservación y reconocimiento, ya que en las últimas décadas se han construido plantas generadoras monumentales que implican serias afectaciones tanto a las comunidades como al medio ambiente, lo que produce una percepción negativa hacia esta industria y repercute en la valoración y apropiación de los bienes que integran su patrimonio,
así como en posibles obras tendientes a su conservación. Es momento de informarnos y conocer la infraestructura que utiliza el país para generar y distribuir energía eléctrica, así como procurar su conservación en busca de una soberanía energética para el futuro.